El sándwich de los condenados. La primera vez que sentí su presencia fue en una tarde gris, cuando la luz del día se desvanecía y el mundo parecía detenerse por un breve momento. El viento soplaba con una quietud extraña, como si todo a mi alrededor estuviera contenido en una burbuja a punto de estallar. Fue entonces cuando lo supe. Algo o alguien estaba observándome desde más allá de lo tangible. Era el diablo que estaba omnipresente. Sentía su sombra, densa e invisible, desplazándose entre los latidos de mi corazón, haciéndolos retumbar con una precisión incómoda. Pero no era un diablo cualquiera, uno con cuernos y rabo como en las historias de niños. No, este diablo era más astuto, más antiguo y más aterrador que cualquier cosa que mi mente pudiera concebir. Vivía en las grietas del tiempo, apretando a los vivos con una fuerza invisible, envolviéndonos en una red tejida de momentos perdidos y futuros inciertos. En el presente caminábamos como si tuviéramos control sobre nuestras vidas, pero en realidad estábamos atrapados, como marionetas sin cuerdas, controlados por algo que nunca podríamos comprender del todo. Era el muerto que apretaba a los vivos entre fragmentos de tiempo, en ambos lados, el pasado y el futuro, haciendo de la humanidad un macabro sándwich de carne condenada. Esa fue la visión que me persiguió desde entonces. Todos nosotros, arrastrándonos por la vida, condenados a repetir los mismos errores, con las sombras del pasado tirando de nuestras espaldas y los fantasmas del futuro esperando pacientemente a devorarnos. Y en medio, nosotros, patéticos en nuestra ignorancia, luchando como si alguna vez pudiéramos escapar de ese destino. La sensación creció con los días. Mientras caminaba por las calles, sentía que todo a mi alrededor se descomponía, como si el tejido de la realidad se desgarrara poco a poco. Las personas a mi alrededor comenzaban a verse borrosas, sus movimientos torpes, mecánicos. Parecía que ellos también lo sentían, pero no sabían cómo ponerlo en palabras. Era como si un peso invisible hubiera caído sobre el mundo, apretándonos contra los límites del tiempo. Empecé a escuchar voces en los momentos más inesperados. Fragmentos de conversaciones de gente que no estaba allí. Voces que hablaban de cosas que aún no habían sucedido, pero con un tono de certeza aterradora. A veces, me parecía oír susurros de los muertos, recuerdos lejanos que no pertenecían a mi vida, pero que se sentían tan reales como si los hubiera vivido. ¿Eran esos los ecos de aquellos que ya no estaban, sus almas aprisionadas en los mismos fragmentos de tiempo que nosotros, tratando de advertirnos? Entonces lo entendí, nadie estaba realmente vivo. El pasado nos mantenía atrapados, atormentándonos con decisiones que ya habíamos tomado y errores que no podíamos corregir. Mientras tanto, el futuro, oscuro y monstruoso, se cernía sobre nosotros como un depredador paciente, dispuesto a devorarnos tan pronto como termináramos de respirar. Era un juego cruel, uno en el que la humanidad era el relleno de este macabro sándwich de carne condenada, una existencia intermedia entre dos tiempos que no nos pertenecían del todo. Aún así, continuábamos arrastrándonos por la vida con una esperanza ciega, como si fuéramos capaces de escapar de lo inevitable. Pataleábamos, resistíamos, pero era en vano. Aún teníamos que aprender a dejar de patear, a comprender que no había escapatoria de esta prisión temporal. La verdadera tragedia no era estar atrapados entre el pasado y el futuro, era nuestra incapacidad de aceptar nuestra condena. El diablo, si es que se le podía llamar así, observaba. No como un demonio tradicional, sino como el guardián de este extraño ciclo. Él no necesitaba tentarnos ni corrompernos, porque ya estábamos condenados por nuestra propia naturaleza. Nuestra lucha era su entretenimiento, nuestro sufrimiento su alimento. Cada día la presión crecía. Los días parecían más cortos, las noches más largas, como si el tiempo se estuviera derrumbando sobre sí mismo. Sentía que la vida se deslizaba entre mis dedos, desvaneciéndose más rápido de lo que podía asimilar. Y a pesar de todo seguíamos luchando, negándonos a aceptar lo obvio. Queríamos creer que había algo más allá de este ciclo eterno, que podíamos liberarnos, aunque fuera solo una ilusión. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché de nuevo las voces, pero esta vez eran más claras, más insistentes. Los susurros ya no venían de fantasmas del pasado o visiones del futuro. Eran las voces de aquellos que, como yo, habían comenzado a comprender. Deja de luchar, decían. Acepta lo que es, y el dolor se desvanecerá. Y ahí estaba la trampa.
El diablo, el guardián de este ciclo, no necesitaba atormentarnos con castigos infernales. Todo lo que tenía que hacer era observarnos mientras nos ahogábamos en nuestra propia desesperación, incapaces de detenernos. El verdadero infierno no era el fuego ni el sufrimiento físico. Era la comprensión de que estábamos atrapados en un ciclo interminable de tiempo y que, por mucho que intentáramos resistir, estábamos destinados a ser aplastados por el peso de lo que fue y lo que será. Esa noche, finalmente dejé de luchar. Me hundí en el vacío, aceptando que no había escapatoria. En el fondo, entendí que el tiempo no era algo que pudiéramos vencer. Y mientras me desvanecía en ese espacio sin forma ni sustancia, comprendí la verdad final. No hay nada más aterrador que la certeza de que el tiempo siempre ha sido nuestro verdugo. Y en ese momento, el diablo sonrió.